Yo declaro no tener ningún conflicto de interés. Soy Ismael Peralta, neurocirujano. Y la información que les voy a advertir el día de hoy es lo más actualizado sobre el tratamiento y manejo inicial del trauma vertebromedular cervical y también toracolumbar. Entonces tenemos dos aristas que son neurocirugía y ortopedia. Por parte de neurocirugía vamos a analizar la guía del Congress of Neurological Surgeons del 2018 y la guía también de trauma cervical de la misma institución, pero del 2013. Siguen siendo lo más actualizado en neurocirugía. Por parte de ortopedia tenemos el análisis del algoritmo quirúrgico de las fracturas dorsolumbares de la AO Spine del 2016 y también de la Asociación Alemana de Cirugía Ortopédica con relación a las fracturas de esta parte de la columna, que es un poco más actualizada. Esta evidencia científica no se basa en la experiencia de un médico, en la experiencia del doctor Lenke, quizá en la experiencia de algún otro personaje de la historia ortopédica o neuroquirúrgica que tenga una gran casuística. Eso realmente para la ciencia no vale, porque yo puedo decir que me ha ido muy bien en muchas cosas y ser mentira, o puedo analizar una cosa desde una perspectiva muy sesgada y decir que eso es lo que funciona. Entonces todas estas guías lo que hacen es comparar los 20 estudios que el doctor aquí encontró en favor de un abordaje quirúrgico, pero los 30 estudios que encontró José Alfredo que van en contra. Él quizás no conocía esos, o él no conocía esos. Y ese pool de estudios se analiza, se le sacan los sesgos, se ven cuáles estudios son más poderosos que otros, y se saca la guía o protocolo. Y en función de eso es que uno debe orientarse. No es que obligatoriamente vamos a hacer lo que dice ahí, porque también hay un juicio clínico y hay un juicio también del área donde el médico se desenvuelve. No es lo mismo un país en vías de desarrollo que un país desarrollado. Entonces, la mayoría de estudios en neurocirugía y en ortopedia son estudios de la parte media de la pirámide, que son casos controles o seguimiento de pacientes. No son estudios comparativos, aleatorios, ni placebos controlados, pero de los pocos que se pueden encontrar es el resumen. De más de 7,000 y algo de investigaciones en las últimas décadas, solamente 70 y poco lograron entrar en este pool de revisión, con la mayoría de sus investigadores, como ven aquí, con muchos conflictos de interés. La mayoría son dueños de casas comerciales, reciben fee por casas comerciales, también trabajan para instituciones que realizan investigaciones, y todo eso se saca con pinzas a la hora de uno seleccionar lo que reporta un estudio. No es solamente leer tal estudio y decir que el resultado dijo que tal cosa es buena, no, es coger con pinza y comparar cuál es la mejor evidencia científica analizando todos los estudios a nivel global. Entonces van a ver recomendación clase A. La clase A es la que se sugiere, la que se recomienda, mejor dicho, porque la evidencia ha dicho que así es, que funciona o no cierto tratamiento, no necesariamente quirúrgico. Tipo B se puede recomendar, es una sugerencia, hay datos a favor y en contra, y tipo C es una opción, el médico puede o no optar por hacer cual o tal tratamiento. Y todos aquí van a recibir o han recibido pacientes con trauma cervical y trauma toracolumbar en clínicas de primer y segundo nivel, y todos vamos a seguir recibiendo porque es lo que más hay en nuestro país. Y podemos también tratar de manera inicial y también operar, como hago yo en la región sur, operar mis pacientes, que me vaya bien en la mayoría de los casos, que me vaya mal en algunos casos también. Pero la evidencia dice que lo ideal es que en una región haya uno o varios centros especializados en patología de columna, donde tengan integradas áreas de cuidado intensivo, de medicina clínica, de cirugía y de rehabilitación. Hay algunos pininos de esas cosas en los hospitales generales del país, principalmente de Santo Domingo y Santiago, Homs, Plaza de la Salud, Ciudad Sanitaria Ney Arias Lora, pero son hospitales generales que tienen dentro de su circuito esos servicios. No es un centro per se de patología de cirugía de columna. Este tipo de centros ha demostrado mejorar la recuperabilidad de los pacientes y disminuir la mortalidad. Entonces, como ninguno de nosotros recibimos al paciente, no somos el médico de primer contacto, generalmente es una interconsulta que nos hacen. Si el médico prehospitalario del sistema 911 o el médico de la emergencia hizo su trabajo mal, nuestro trabajo puede ser perfecto y los resultados van a ser pobres.
Y hay que empezar a estimular y empezar a educar a los médicos que trabajan con nosotros. Lo ideal es formar un equipo como lo tienen muchos aquí. Tienen ayudantes, tienen enfermeras, tienen anestesiólogos, tienen intensivistas. Y por qué no también hacer un pool de médicos de emergencia. Y todos aquí sabemos cómo funciona el asunto. Distribuyendo las cosas se hace una mejor medicina. Si estos médicos pudieran entender el ATLS, el Advanced Trauma Life Support del Colegio Gringo de Cirugía, fuera un éxito con su axioma del ABC del trauma, que todos aquí hemos visto porque pasamos por cirugía general, de cómo se maneja esto. Sabiendo el ABC del trauma, sabiendo la posición correcta de la cabeza, saber que todo paciente politraumatizado, traumas múltiples, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene un trauma cervical y hay que ponerle un collarín cervical rígido. Estos pacientes donde sospechemos lesión medular también, cateterizar la vejiga urinaria y en algunos casos de politraumas muy dolosos también colocar una zona nasogástrica para nutrición y descompresión gástrica. Oxigenoterapia no se queda de lado y la resucitación y estabilización hemodinámica e hidroelectrolítica sí lo necesita. Que es importante también que ellos deban de tener en cuenta que la lesión espinal no lo va a matar de inmediato. Las lesiones extraespinales como las pulmonares y las vasculares te matan al paciente en minutos u horas, a diferencia de una lesión espinal que generalmente sucumben por complicaciones del encamamiento, a menos que tenga un shock neurogénico que te lo mata en pocos días, no de inmediato. Entonces, hacer hincapié en que el médico haya evaluado al paciente de manera íntegra antes de que se nos haya presentado a nosotros. Y sé que aquí todos hemos encontrado un paciente en sala de neurocirugía con una lesión de vaso, con un hemotórax, y hemos tenido nosotros que llamar al cirujano o al clínico para que venga a resolver eso cuando debió de ser al revés. Pero eso quizá en 50 o 60 años mejore aquí. Estos pacientes que llegan a nuestra emergencia, pacientes ancianos, pacientes con saturación por debajo de 90, hipotensos, tienen un aumento de la morbimortalidad y por eso el tratamiento prehospitalario y hospitalario inicial es importante, pero no es de nosotros, no es nuestra competencia. Y si nos metemos ahí vamos a tener problemas porque no vamos a descansar. Ya con bastante problemas lidiamos nosotros con este tipo de cirugías, con complicaciones propias de esto, con efectos secundarios propios de esto, ¿sí? Con la angustia del paciente y los familiares de qué va a pasar después de la cirugía. Hay muchos medicamentos off-label que sus casas farmacéuticas dicen que funcionan de maravilla. Cuando usted revisa sus estudios fantásticos, con excelentes resultados, pero nos llama la atención que ninguno circula en ningún protocolo o guía científica, porque la ciencia no se presta a manipulaciones. Por eso ustedes no van a ver ahí ningún tipo de oxigenador medular, oxigenador cerebral, ningún reconstituyente de la vaina de mielina que tanto indicamos. No van a ver pregabalina ni gabapentina porque eso científicamente no funciona. In vivo no funciona. Puede que in vitro sí, pero el ser humano es algo biológico, ¿verdad? No es inanimado. Con esto es suficiente. Ya han visto aquí lo que tienen: protección gástrica, anticoagulante o antiagregantes, analgésicos el que usted desee y laxantes, que es muy importante. Generalmente durante mi entrenamiento hace 5 años que terminé, no vi que lo usáramos de manera rutinaria el uso de laxantes, y es bastante importante porque todos sabemos que el 100% hace una constipación y eso le preocupa mucho a la familia. Generalmente abordan a uno: mire, el paciente no ha evacuado, ¿qué vamos a hacer? Si usted tiene un paciente con un trauma cervical, que es por donde vamos a empezar, de arriba hacia abajo, llévelo a cuidados intensivos. Usted esté en cualquier clínica o esté en su gran hospital, cuando usted vaya a la emergencia a ver el caso en relación a los residentes aquí, solicite espacio o en UCI intermedio o en UCI. Pero el paciente no está grave, sí, pero tiene un daño medular, y un daño medular puede entrarte en un shock neurogénico de madrugada, donde el familiar no se va a dar cuenta, ni la enfermera ni el médico, y eso también va a mermar el resultado clínico luego de una cirugía. Estos pacientes deben de observarse mínimo 24 horas en cuidados intensivos, cuidando el asunto de la presión arterial y tratando de mantener, no científicamente, es en forma de consenso, porque la evidencia dice que tampoco hay muchos resultados aquí, pero tratando de mantener
una presión arterial media por encima de 85, es decir, manteniendo la presión arterial o normal o un poco elevada. En este caso, bueno, todos los pacientes que veremos ahora son pacientes propios de la unidad de nosotros. Este es un masculino que veremos más adelante con el procedimiento que le realizamos, que llegó con un síndrome centromedular postraumático, un accidente de tránsito, un síndrome centromedular agravado porque tenía 0/5 en extremidades superiores y 2/5 en extremidades inferiores, sin alteración sensitiva y normorefléxico, con alteración esfinteriana solamente rectal y la vesical intacta. Miren cómo llegó con esos niveles tensionales, generalmente bajaba un poco más. Eso fue en el prequirúrgico. Inmediatamente en cuidados intensivos con nuestro intensivista logramos mejorar esos niveles con el uso de vasopresores, que la literatura dice que pueden ser varios. Mientras el intensivista esté confiado de usar los vasopresores que usa, déjenlo tranquilo trabajar si le está llevando su paciente al plano que usted desea. Una vez usted estabiliza al paciente, ahí sí usted puede hablar de cirugía, pero operar a un paciente en shock neurogénico no se recomienda. ¿Y qué otras cosas también podemos hacer para mejorar la calidad del tratamiento y disminuir el riesgo de complicaciones? Esto, colocar parches cutáneos en lugares donde hay presión antes de que surja la úlcera. Y esto también va de la mano con la movilización activa. Lamentablemente en UCI eso no se puede, eso no se hace, mejor dicho. Incluso en Estados Unidos es un problema mover al paciente, porque el personal no da abasto y generalmente los pacientes tienen otras cosas que necesitan atención antes que movilizar al paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Parches antes de que se ulcere, colchones antiescaras antes de que se ulcere. Generalmente nosotros hacemos allá en la unidad un combo, como le decimos. Estamos tratando de negociar ahora ese combo con las aseguradoras porque le estamos disminuyendo mortalidad al paciente y disminuyendo costos de tratamiento de úlcera, de trombosis, de escaras, etc. Entonces, colocarle siempre su colchón desde que llega el paciente y déjense de usar medias antitrombóticas elásticas. Eso no funciona, eso es un costo sobreañadido que no hace nada. Lo que se recomienda es las medias de compresión neumática que utilizamos. Esas medias se pueden usar por el tiempo que dure el paciente ingresado, o también se lo puede llevar a casa si tiene usted la facilidad de rentar esos equipos. Eso asociado al antiagregante, y siempre nosotros colocamos una vía central. Paciente que tenga un daño medular cervical o dorsal, ponga una vía central. Razón, hacen vasoplejía. La vasoplejía es una alteración del flujo simpático vascular. El vaso sanguíneo, principalmente venoso, se amplía, aumenta la capacitancia y toda la sangre se mete en los miembros inferiores. Por eso le hacemos un hemograma y sale con 30 de hematócrito, 25, pero no ha sangrado nada. ¿Y dónde está la sangre? Está en los miembros inferiores, pero no circula adecuadamente. Y si no circula, no se ingurgitan las venas aquí, y puede que la enfermera haya canalizado una vía periférica al principio porque todavía tenía cierto tono, pero luego ya no la encuentran y lo pullan y necesitan transfundir y no se puede. Entonces, interconsulte con cirugía general y pongan desde que suba una vía central, de preferencia subclavia. Bien, entonces pasamos a lo que nos gusta, a ver fracturas y analizar cuántos tornillos le voy a poner, si le voy a quitar la capota, si lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos nosotros, y es verdad, eso es lo que hacemos. Entonces, paso número 1 con la clasificación. Aquí vamos con la AOSPINE, que ha enviado un book insignia de clasificaciones que permite que el especialista se comunique más efectivamente con el otro colega al hablar de tipo de fractura. Cuando hablamos de tipo de fractura A, todos entendemos que generalmente complejo ligamentario posterior o arco posterior no está afectado y que no hay ni desplazamiento ni rotación, simplemente hay un aplastamiento de diferentes grados a nivel del cuerpo. Ya cuando hablamos de tipo B, sabemos allí que hay no solamente lesión de componente anterior, hay también componente posterior, generalmente sin desplazamiento, y el tipo C ya sabemos que es la peor, junto con algunos atenuantes que también se incluyen ahí en la última actualización. Para hablar de morfología de fractura se usa aquí radiografía y tomografía. La resonancia no ha demostrado ser más eficiente para hablar de la morfología de la fractura que esos dos estudios. ¿Pero por qué lo hacemos? Por dos cosas.
ver complejo ligamentario posterior que se usa para la toma de decisiones y ver el grado de compresión medular o radicular que hay o el fragmento que hay dentro del canal, mejor que con las dos previas mencionadas. Entonces, podemos nosotros ver algún estudio que nos pueda decir qué tipo de procedimiento hacer. Sí, generalmente con una resonancia magnética, aún no teniendo datos graves de compresión de cuerpo vertebral, podemos decidir si llevar a un paciente a cirugía o no, porque hay algo que se llama un modificador a largo plazo, que es el complejo ligamentario posterior. Esa laxitud de los elementos posteriores puede hacer que esa fractura estable aparentemente al inicio se siga desplazando o que aumente el dolor. No necesariamente que se desplace y haya compromiso neurológico, sino que no mejore el dolor. Y sabemos aquí que el dolor es una de las indicaciones para llevar a un paciente a cirugía si ha cumplido con el tiempo prudente y no ha mejorado. ¿Hay alguna imagen que yo pueda hacerle a mi paciente que me diga el pronóstico antes o después de operación? No, no se ha demostrado que existe algún estudio con el que usted le pueda decir a los familiares o al paciente que pudiera tener un mejor pronóstico que otro. En este caso, que es el mismo que estamos viendo, esta misma tomografía, vemos cuerpo anterior con desplazamiento, vemos también elemento óseo posterior y se intuye, pero hay que confirmarlo, que el complejo ligamentario posterior está lesionado y pueden verlo siempre como una hiperintensidad en el T2. El T1 no se usa para eso. Y para clasificar el grado de compromiso neurológico, ya yo tengo la clasificación morfológica, que es con la, ¿verdad?, de la Auspein, esa clasificación, y ahora yo tengo la clasificación neurológica. Cuando es cervical, uso la escala ASIA, y cuando es toracolumbar, la escala de Frankel. Generalmente los ortopedas tienden a usar más la escala de Frankel, pero por suerte no hay diferencias prácticamente. ASIA y Frankel, la misma cantidad de ítems y la misma característica, sabiendo que el tipo A es una lesión completa, motora y sensitiva, y la tipo E es un paciente asintomático, y el in-between ya saben cómo va aquí. Bien, sumamente interesante de lo actualizado que podemos nosotros decir a los familiares de cómo pudiera ser el pronóstico es con dos cosas, de las varias que hay. Si en el examen inicial, cuando vemos al paciente por primera vez, hay sensibilidad anal, eso habla de que puede haber o tiene mejor pronóstico de recuperabilidad, y antes o después de operar le mandamos a nuestro neurofisiólogo no hacer una electromiografía y una velocidad de conducción nerviosa en miembros inferiores. Eso es muy general, y si se lo pone así, el técnico le va a poner los electrodos y le va a decir lo que hay básico, que hasta usted sabe lo que hay. No, es decirle, por favor, analízame el abductor largo del dedo gordo. Si hay registro de electromiografía en el abductor, el separador largo del dedo gordo, hay un pronóstico de recuperabilidad bueno. Lo que pasa es que generalmente ese músculo no se busca de manera aislada. Ellos buscan los grupos musculares generales por nervios, generalmente 1 o 2 nervios por plexo. Entonces ya sabemos ese dato importante con relación a la mejorabilidad de nuestros pacientes. Entonces, otras escalas que se usan, no solamente morfológicas, sino en combinación, para combinar estado neurológico, morfología de la fractura y complejo ligamentario posterior, es la SLIC en trauma cervical y la TLIX en toracolumbar. Esas están en la Auspein, sé que seguro ustedes lo han visto, no me voy a detener en eso, pero sí tiene estos 3 parámetros. Y dependiendo el número que le dé, generalmente usted puede decidir si lo lleva a cirugía, si lo observa o si no le ofrece cirugía. Todos aquí sabemos que no nos llevamos de eso, muy pocas veces lo hacemos. Quizá lo hacemos para una conferencia o porque quiero practicar tal escala, pero en el día a día ni siquiera yo lo hago. Y me llevo mucho también de lo que quiere el paciente o la familia, que generalmente eso no se toma en cuenta a la hora de las guías y protocolos. A veces tú decirle a un paciente que tiene una fractura, que es una fractura estable, que no le da compromiso, pero es un paciente que se queja un poco de dolor, ya con el hecho mental de saber que tiene una fractura, ya eso le causa problemas. Y quizá quisiera alguna otra alternativa, y si
usted no lo opera, ahorita lo opera otro. Entonces, yo creo, algo personal, muchos pacientes se me han ido por eso, que yo le digo, mira, ¿tú te puedes operar o no? No es obligatorio. Desde que ven un médico dudando, pero no es dudando, tú le estás diciendo lo que dice la guía. Y yo dicen, no, pero el doctor no sabía bien lo que me iba a hacer. Yo me fui de ahí, porque ajá. Y bueno, amén, en lo que está para uno está para uno y lo que no, ¿verdad? Hay para todos. Pero yo creo que hay que tomar mucho en cuenta la decisión del paciente después que usted le explica claramente cómo son las cosas. Entonces, el mismo paciente de ahorita, el masculino que le había comentado, miren la tomografía, no había fractura, no había desplazamiento. Sí vi una fractura de la espinosa de C3, entonces ya todos sabemos que probablemente hay complejo ligamentario posterior, y un paciente con complejo ligamentario posterior que no tiene desplazamiento, pero que tiene un déficit neurológico, piensa de una vez en una compresión herniaria. Ese paciente lo más seguro tenía múltiples hernias discales y hizo una contusión medular por una hiperflexión, que es el mecanismo que yo creo que fue lo que pasó. En el T1, fíjense que no hay muchas cosas que ver. El T1 no es bueno en columna, excepto para ver los forámenes. Si usted quiere ver foramen, que a veces pasamos el foramen desapercibido y nos centramos en el medio del canal, y dice, bueno, en el medio del canal yo no veo nada compresivo, no te voy a hacer nada. Pero si usted se mete a los forámenes, usted ve ahí tremenda mala palabra apretando el nervio. Entonces, para eso sí sirve el T1. Entonces, vamos a ver el T2. Guay. Tremenda compresión, un daño, una contusión medular que sube casi hasta, qué sé yo, C1, con complejo ligamentario posterior a nivel de C3. Todos aquí estamos de acuerdo en que lo vamos a operar, ¿verdad que sí? El síndrome centromedular, ninguna guía de trauma lo toma en cuenta. Eso es otra cosa. Hay guías de síndrome centromedular y aquí la evidencia es controversial. Dice que usted lo opere o no lo opere, el paciente, si no se complicó, va a mejorar. Si usted quiere lo induce a cirugía, si usted quiere no. Bueno, nosotros hicimos la inducción, ¿verdad que sí? Porque ni tontos ni perezosos. Y aquí hicimos una descompresión posterior, tornillo de masa laterales, aquí pueden ver la descompresión, nada muy fancy, todo lo que nosotros sabemos hacer. El TLIX es similar, esto es ya a nivel toracolumbar. Con el tratamiento farmacológico, les dije hace un rato, muchísimos medicamentos con los cuales nosotros vamos a Miami y a Dubái y a Colombia, porque son medicamentos que funcionan, ¿verdad? Claro que no, nada de eso funciona, ni los esteroides, ni los inmunosupresores, nada por el estilo. En Estados Unidos hay una gran controversia porque a pesar de que la evidencia es tipo A, es decir, es abrumadora, la mitad de los, en este caso, neurocirujanos siguen usando esteroides, a pesar de que están contraindicados el uso de esteroides. ¿Qué podemos hacer? Fíjense que esto no es obligatorio, no te van a meter preso por eso. Entonces, hay quienes lo usan y quienes no. Hay un estudio que es Riluzol, que es un inmunomodulador que se está estudiando desde el 2012. Paró ahora el trial en el 2021, pero revisé hoy y todavía no hay ningún resultado. Con relación a la presión arterial, no hay evidencia de que mantener parámetros elevados aumente el pronóstico. Hay muchos estudios a favor y muchos en contra, por lo tanto se llegó a un consenso en que manteniendo la presión arterial media por encima de 85 pudiera arrojar algún tipo de mejoría neurológica en el futuro. Y aquí recuerden, dejar de usar medias de compresión elásticas, dejar de usar vendajes elásticos en quirófano. Si usted quiere, no los use. Use medias de compresión neumáticas. Puede usar el anticoagulante que ustedes deseen, pero la mayoría de las guías con antiagregantes tienen. Es decir, no el típico, ¿cómo se llama lo que usamos nosotros como anticoagulante? Enoxaparina, ¿no? Que a veces no hay. No, con aspirina y dipiridanol o con cualquier otro antiagregante, clopidogrel, es suficiente para mejorar el estatus de hipertrombótico de estos pacientes. Uso de corsé o no, bueno, en el caso de fracturas por aplastamientos que no sean operadas, que usted decida observar, usarlo o no hay ninguna diferencia. Usted puede optar por tranquilizar la mente del paciente, ya sea porque él cree que tener una faja pues lo va a ayudar mucho. Yo siempre le explico, mira, no hay diferencias, pero si tú quieres, yo te la indico. Generalmente te van a decir que sí, que se la indique.
Fractura por aplastamientos en pacientes intactos, como este que veo aquí, esta fractura de este paciente. ¿Qué hacer? ¿La vamos a operar o no la vamos a operar? Bueno, hay evidencia conflictiva para recomendar cirugía. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, y cuando no se llega a una solución, pues se queda a opción del médico tratante y a opción del paciente y el familiar. Bien, fracturas más controversiales, las que no son por aplastamiento, pueden ser tipo B o tipo C. En pacientes intactos también hay evidencia conflictiva. Hay muchos estudios que dicen que les va muy bien sin cirugía y otros también que con cirugía les va mejor. Entonces, aquí también es opcional para el médico. Muchas veces... La actividad del paciente. Sí, sí. Básicamente yo me llevo más de eso. Sí, todo eso se hace un pool. Ese paciente para vivir, para estar tranquilo. Correcto. Con relación al tiempo de cirugía, entendemos que operar más rápido es mejor. Neurológicamente, no hay evidencia de que si usted lo opera de inmediato, hay más recuperabilidad. Lo que sí se sabe es que va a durar menos tiempo en el hospital y va a tener menos complicaciones. Y otra cosa es no operar rápido. Es operar rápido si está estable el paciente, principalmente si está estable hemodinámicamente o de alguna otra comorbilidad. Sobre el tipo de abordaje, todos los congresos tienen temas para nosotros sentarnos 2 horas a beber y a discutir por qué fulano va por atrás, por qué fulano va por adelante y por qué se van en 360. Y eso va a ser el que hablar todos los años, siempre. Porque hay personas que se hacen adictas a su forma de trabajar porque en sus manos le va muy bien así, pero no significa que en la mano de otro sea así. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Bueno, vamos a comparar. A nivel global, ¿qué ocurre? No hay diferencias. Si usted operó al paciente bien, es decir, si había que descomprimirlo y lo descomprimió, si había que estabilizarlo y lo estabilizó, por adelante, por atrás o 360 y cumplió eso, no importa la vía, el paciente va a mejorar y por eso no hay necesidad de enfrascarse en discusiones estériles. La mejor vía que usted use y la que le vaya bien al paciente, esa funciona. Como este caso que nos llegó, un paciente intacto, una fractura tipo C, dorsolumbar. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, quizá algunos hayan instrumentado por adelante, quizá algunos en 360, quizá algunos decapotan. Yo prácticamente en pacientes intactos no hago laminectomías, aún teniendo quizá 25% de canal raquídeo comprometido. Miren la resonancia magnética aquí. Alguno de ustedes pudiera decir, bueno, yo voy a descomprimirlo porque sí lo voy a descomprimir. Bien, vamos a ver ahorita lo que hicimos. Con relación a los resultados radiológicos postoperatorios, no hay ninguna evidencia que en el postoperatorio, la placa postquirúrgica nos diga a nosotros que el paciente va a tener una evolución buena o una evolución tórpica. Y con relación a las complicaciones, cuando usted analiza todas las vías, no hay diferencia, no hay un abordaje que dé más complicaciones que otro. Claro, hay complicaciones inherentes de un tipo de abordaje, pero no por eso quiere decir que sea peor. Bien, nuevas estrategias. El paciente que nos llega con una fractura tipo A, sin compromiso, ya saben, del complejo ligamentario, un paciente intacto, vale la pena hacer una artrodesis. Y aquí siempre me gusta aclarar la diferencia de fijación y artrodesis. Fijación es inmovilizar. Nosotros hacemos mucha inmovilización interna. Es una fijación interna, ¿verdad? Artrodesis significa fusionar. Si usted pone tornillo y no decortica y no pone chip óseo y no pone otro improvement de la fusión, no está usted promoviendo una artrodesis. Entonces, estos investigadores dicen, ok, ¿poner tornillos nada más basta o hay que decorticar y poner hueso? Bueno, han demostrado que no hay necesidad de decorticar ni echar hueso en estos casos porque aumenta el tiempo quirúrgico, el sangrado y la tasa de infección, como este caso que nos llegó, que había presentado anteriormente. Le hicimos una fijación interna sin descomprimir y a pesar de tener un fragmentico allí y sin echar hueso. El paciente anda muy bien por ahí. Por ahora, porque ahorita a los 10 años hacen un síndrome de cemento adyacente y bueno, ya ustedes saben todo lo que hacen eso. Todo va muy bien hasta los 5, 6, hasta los 10 años donde muchos dan síntomas del segmento adyacente. Igual con este caso es una lesión
inestable, y con las lesiones inestables, es decir, con fracturas que no son por aplastamiento, o sea, donde hay compromiso ligamentario posterior o de desplazamiento, sí se recomienda el uso de injertos y de decorticación, como pueden ver que hicimos en este caso. Este paciente era un paciente con un Frankel A de semanas de evolución por asuntos burocráticos de seguro, ya saben, con un pronóstico de recuperabilidad humanamente de 0, y no vimos la necesidad de descomprimir, simplemente con la pequeña reducción y la fijación lo consideramos prudente. Hay quienes hubieran descomprimido, ¿verdad?, para dar el beneficio. Y para que otro azaroso no venga a decirle, él te debió quitar eso a ti, por eso es que tú no has mejorado. Porque así es que somos nosotros. Pero bueno, hay de todo aquí. Entonces este es nuestro paciente que había presentado anteriormente. Le hicimos una instrumentación larga, corta, ¿verdad? Esa mezcla allí, logramos realinear. No hicimos descompresión, no laminectomía. El paciente, eso fue hace 5 años, yo todavía era calvo. Y ha ido muy bien. Con relación a la lesión medular y a la rehabilitación, con relación a esto, ¿cuál es el problema? Colocarlo. No, diciendo que hace mucho de eso. Miren, las guías más actualizadas del tema de lesiones medulares son las guías de rehabilitación. Hay muchas, las más actuales son del 2021. ¿Qué nos dicen ellas con relación a la rehabilitación? Mover al paciente después de las primeras 24 horas, antes de operarlo. ¿Y qué necesitamos para eso? Un servicio de rehabilitación dentro del hospital o en el área cercana. Nosotros tenemos un servicio al cual interconsultamos, van de inmediato, levantan los datos y hacen la fisiatría a las 24 horas. No antes, no, porque hay que estabilizar y ver qué otras cosas tiene. Inmediatamente pasan las 24 horas. Antes de cirugía, y también esperan 24 horas luego de cirugía y vuelven a la rehabilitación. Eso mejora no solamente el pronóstico neurológico, sino también aumenta la tranquilidad del paciente y de los familiares de que se está haciendo algo y de que no solamente está en una cama esperando autorización de materiales. Uso de AFO para pacientes que tienen un déficit leve que pueden caminar, entrenamiento intensivo y repetitivo constantemente, y programas de actividades del diario vivir con terapia ocupacional. En pacientes crónicos, ejercicio cardiovascular, entrenamiento luego que pasan 6 meses de rehabilitación in-house, o sea, indoors, dentro del centro, hacer un plan para la casa, y la estimulación eléctrica y vibración solamente si el paciente tiene espasticidad y no antes, como a veces creemos, de manera profiláctica. El bienestar mental del paciente, por lo menos yo no lo tomaba en cuenta hasta hace unos meses que empezamos con el proyecto. También les digo a ustedes, les recomiendo que lo tomen en cuenta. Eso es muy importante porque muchos pacientes, si no todos, entran en un cierto grado de depresión y saben que eso también disminuye el deseo del paciente de reincorporarse y de hacer rehabilitación, incluso hasta de tomarse medicamentos. El Silvestre de la Rosa, el neurocirujano de Higüey, me comentó un caso, paciente cuadripléjico, traumático, que mordía el tubo endotraqueal para morirse porque él no quería vivir. Y él, por más que lo operaron y le hicieron, al final, durante la madrugada, hizo algo con la boca, con el tubo, y terminó falleciendo. Entonces, hay que prestar atención a eso, porque no es operar por operar, es operar para dar alguna posibilidad de mejoría, o si no de mejoría, mejorar la calidad de vida, si no hay mejoría neurológica. Entonces, aquí tienen esto con relación a la mente, tengan un psiquiatra o un psicólogo allí. Entonces, nos vamos con la información grado A, o sea, lo que sí se sabe que funciona, y es que no hay que hacer artrodesis en las estabilizaciones de fractura por aplastamiento, y también la tipo A es que no hay ningún medicamento fancy farmacéutico para mejorar eso, incluyendo los esteroides, respecto a los que los usan. Grado B, use el abordaje que usted quiera, siempre y cuando usted logre el cometido de descomprimir si va a hacerlo, o de estabilizar y realinear si va a hacerlo. Si logra hacer eso, por cualquier ruta, es más que bueno. Cirugía temprana es solamente para disminuir morbilidad y para disminuir tiempo hospitalario, no necesariamente para mejorar
datos neurológicos del paciente. El uso del corsé no impacta ningún dato neurológico del paciente o de la calidad de vida en pacientes con fracturas por aplastamiento, y la sensación sacra en la evaluación inicial y buscar datos electromiográficos del separador largo del dedo gordo nos dicen muchas cosas del probable pronóstico del paciente. Siempre iniciar con terapia temprana. Si no hay en la clínica donde ustedes trabajan, hagan una interconsulta o se asocian con algún centro de rehabilitación cerca y que vayan a hacer eso. Los pacientes lo pagan con mucho gusto. Muchas gracias.